laptop. Ahí se ve bien. Sí, y andate, claro, la primera si querés. Ahí estamos. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Acá arrancando el segundo teórico. Hoy nos toca terminar una parte que nos quedó pendiente del teórico anterior, en el que Carlos Vila nos hablaba de Estado y cómo él lo caracteriza y cómo lo piensa. Y bueno, uno de los temas que nos quedó para desarrollar en el día de hoy tiene que ver con las tres dimensiones, que ahora lo vamos a ver, las tres dimensiones que Vila piensa para pensar el Estado. Como ustedes recuerdan, él pensaba, ¿no?, el Estado desde la política, y eso es una de las cuestiones que a nosotras nos interesaba desde la cátedra tomar a este autor, porque nos ayuda a pensar no solo en esta concepción de Estado bueno, como ahora lo vamos a pensar en esas tres dimensiones, sino también porque es un autor que nos da herramientas importantes para pensar en lo que viene después, que son las políticas públicas y más adelante las organizaciones. Así que bueno, repasamos eso para retomar lo que habíamos trabajado sobre Vila, que tenía que ver con en la definición de Estado, en el que la legitimidad, la soberanía y la independencia eran tres factores fundamentales para poder pensarlo. Y lo que hicimos el miércoles pasado fue como, bueno, pensar esos conceptos, interpelarnos, ver cuáles son hoy en el momento actual en el que estamos viviendo y cómo se conjugan esos tres pilares. Así que bueno, en esa línea y retomando, ahí ustedes pueden ver en pantalla estas tres dimensiones, ¿no? Lo que para él implican, sí, perdón, la triple dimensión, no me salía, la triple dimensión del Estado. Esta caracterización que él hace es muy importante, digo, es algo que, no les digo que es pregunta de parcial, pero casi, digo, es como una cuestión central de Vila. Y él va a definirlo, digo, el primero, él dice, bueno, como ven ahí, la estructura de poder tiene que ver con la actividad práctica que se desarrolla cuando el procesamiento o resolución de un conflicto sobre el modo de organización del conjunto social requieren del ejercicio del poder. Digo, ahí vamos como a detenernos en un par de palabras que son como muy importantes para poder pensar. Digo, ustedes vuelvan a esto. Lo que estamos haciendo es desmenuzando, ¿no? Desmenuzando nuestra manera de entender, ver y analizar el Estado, ¿no? Digo, amíguense con estas cuestiones, con estas definiciones que por ahí a veces parecen como, bueno, un bodoque de información y de conceptos, pero vamos a ir como, bueno, hilando más finito con alguna de estas palabras. Fíjense que él habla de resolución de conflictos y de modo de organización para el ejercicio del poder, ¿no? Digo, si uno lo piensa desde la práctica, podemos como llegar a entenderlo como más simplemente. ¿De qué nos habla él cuando dice, bueno, la estructura de poder? Tiene que ver con las relaciones jerárquicas y de dominación que existen dentro del Estado, ¿sí? Por un lado, ¿qué es esto que a veces nosotros y nosotras nos imaginamos como el bloque de poder? Digo, bueno, ¿es un bloque? ¿Es homogéneo? ¿O hay también de, al interior del Estado y al interior de los grupos que en general tienen el poder, también tensiones, contradicciones, diferencias, ¿no? Digo, bueno, esto es lo que nos ayuda a pensar Vila. Digo, eso por un lado entre el Estado y por otro lado entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? Digo, la estructura de poder tiene que ver con, bueno, cómo se distribuye el poder, qué pasa hacia adentro, ¿no? Digo, este es como el foco en lo que tiene que ver con esta primera dimensión. Él reconoce primero el juego de un montón de actores y por esto también nos gusta Vila y nos gustan los otros autores que vamos a ver a lo largo de la clase. Digo, porque piensan al Estado no solamente desde el lugar en que en general lo piensan todos, sino que él le da mucho peso a otros actores, públicos como privados, ¿no? Digo, entonces él lo piensa como un ente no homogéneo, ¿no? Sino con muchas luchas dentro de él y desde él
hacia la sociedad en general, ¿no? Hacia adentro y de afuera. Y es importante, es interesante esta definición de Vila porque nos ayuda a verlo como al Estado en una en clave dinámica, ¿no? Digo, no como, bueno, el Estado es esto y porque es esto nos cristalizamos con estas determinadas relaciones de poder, sino que este juego de actores, este entramado de actores políticos, económicos, y bueno, y de distintas características, tienen que ver con esa forma, ¿sí? En cómo el poder se va a distribuir o qué va a pasar con el poder dentro de un Estado. Ahora después vamos a ver un ejemplo, pero ¿estamos hasta acá? Sí, ¿Sí? Bien. sí, sí. El segundo sistema tiene que ver con el sistema de gestión. Y este es uno de los sistemas que el autor le da mucha importancia, ¿no? Em, Tal vez en otros esquemas más teóricos que analizan otros autores, que analizan también el Estado, no se detienen tanto como Vila, bueno, y como un montón de otros también, ¿no? Pero digo, en esta dimensión, él le pone mucho peso, porque él dice, es la dimensión operativa, ¿sí? Constituye el modo en que el Estado lleva a cabo la administración de sus recursos y la gestión de las políticas. Presten atención ahí cómo le da peso a lo operativo, ¿no? Digo, bueno, a la administración. Bueno, ¿cómo hacemos? Es el cómo. Digo, en lo de recién, en la estructura de poder, veíamos como la cuestión más estructural, ¿no? Digo, bueno, lo que ocurre hacia adentro. El sistema de gestión tiene que ver con el cómo, con las herramientas concretas que tenemos para llevar adelante determinada política pública, por ejemplo, ¿no? Es cómo organizamos la administración, los recursos, ¿sí? Si tenemos programas, si tenemos proyectos, si tenemos presupuesto, digo, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con la capacidad del Estado para llevar adelante determinada propuesta. Y esto para Vila es muy importante. Él le da, insisto con esto, eh, porque él dice, bueno, el sistema de gestión es lo que nos va a mostrar verdaderamente la capacidad que tiene el Estado para resolver o no un problema. Y acá una cuestión, es interesante que ustedes hagan el ejercicio de pensar estas dimensiones o todos los conceptos que vamos hablando también desde sus prácticas, digo, a quienes ya están trabajando en algunos espacios vinculados a lo público o en alguna organización, o digo, bueno, o se siente atravesado, como estamos atravesados todos y todas por distintas políticas, digo, que piensen esto, que no los piensen como conceptos aislados para repetir la estructura de poder es, el sistema de gestión es, sino que digan, a ver, ¿a dónde veo esto yo en los ámbitos donde me muevo, ¿no? Digo, ahora después vamos a ejemplificar, pero sí es importante que se amiguen con esto y traten de desarmarlos en el sentido de esto, de hacer ustedes el ejercicio, no sé, digo, si trabajan muchos y muchas de ustedes ya están haciendo casi un ejercicio profesional, o si no, están tal vez en organizaciones públicas, digo, bueno, a ver, che, ¿dónde trabajo? ¿Qué pasa con el sistema de gestión? Digo, ¿cuáles son? ¿Cuál es la forma tangible y visible de poner en acción determinada política pública? ¿Estamos con el sistema de gestión? Bueno, supongo que sí. Vamos entonces con la tercera dimensión que tiene que ver con el Estado como productor de identidades. Ahí dice, el Estado nombra a su población y al nombrarla la constituye en sujeto portador de derechos, responsabilidades y obligaciones, ¿no? Digo, y acá se juega mucho lo valorativo, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo definimos, cómo desde el Estado se define o no se define justamente? También a veces la no definición es una definición. em, en cómo en cómo nombramos a determinados actores, a determinadas, ahora vamos a poner ejemplos y ustedes lo van a ver como, con mucha más claridad. Ahí dice, nombrar implica asignar un sentido y un significado a lo nombrado. Fíjense qué peso, ¿no? Es decir, asignarle una identidad. Em,
Entonces, el Estado, digo, ahí también es interesante ver que el autor nos dice, bueno, el Estado no solo regula la vida social y económica de las personas, bueno, y cultural, etcétera, ¿no? Sino que también juega un papel clave en cómo te nombra, cómo nos nombra, ¿sí? A determinados sectores, sobre todo. Digo, bueno, y a partir de esa forma de nombrarnos, constituye también identidades colectivas, ¿sí? Esto es como importante, ahora insisto con lo de los ejemplos porque si tienen alguna duda lo vamos a ver muy claro. Dice, él nos dice, pueden ser una herramienta de cohesión social, ¿sí? Como un mecanismo de exclusión. Y pensaba, y ahora vamos a pasar a la segunda, al ejemplo, ¿no? Pero pensaba en lo que pasó en la represión que sufrimos el miércoles pasado, bueno, mientras nosotros estábamos en el teórico, en las personas que participaron de la marcha, cuando Patricia Bullrich después, con respecto a lo que le pasó a Pablo Grillo, ese dice, bueno, era un kirchnerista. Y a mí ahí automáticamente pensé en la tercera dimensión del estado de Vila, ¿no? Digo, fíjense que cómo al nombrar, digo, al dar identidad a determinada cuestión, digo, cómo también eso opera, eso genera un montón de cuestiones. A esto se refiere, digo, traigo el ejemplo de cuando la Patricia Burris dijo esto porque me pareció como muy gráfico, era como recién terminábamos de dar el teórico donde digo, estaban pasando un montón de cuestiones y lo primero que se me vino cuando llegué a casa y vi la tele y ella decía, era un kirchnerista, tenía que ver con eso, ¿no? Bueno, estamos hasta acá. Sí, ahí Lore, aportarte, por ejemplo, muchas veces cuando se nombra a quienes reciben políticas sociales, entonces se les dice beneficiarios, destinatarios, titulares. Digamos, eso también es una manera que tiene el Estado de nombrar a través de sus políticas públicas. Entonces, cuando uno habla de titularidad de un derecho, por ejemplo, no es lo mismo hablar de beneficiario o destinatario, digamos, a veces se usan como sinónimos, pero tienen distinta entidad. Eso también es una manera en donde se nombra. Exactamente, es muy claro el ejemplo que nos trae Mercedes. Bueno, acá ustedes ven, digo, ahí tenemos otro ejemplo con respecto volviendo al tema de las inundaciones, que va a ser uno de los ejemplos que vamos a trabajar a lo largo de todo el año, de las inundaciones de Bahía Blanca. Digo, bueno, fíjense, digo, esta imagen que ustedes ven acá, dura crítica de Kicillof a Milei, y ahí también vemos, ¿no? Digo, acá hay un ejemplo de esto, de lo que pasa dentro de la estructura de poder. Digo, bueno, fíjense ahí cómo empiezan a, a chocar, o bueno, ya vienen chocando, digo, pero la diferenciación del gobierno provincial con el gobierno nacional, digo, ¿qué pasa con el nivel municipal? Digo, bueno, este es un ejemplo, esta imagen, este texto que ven acá, de la estructura de poder. Digo, bueno, cómo se juega el poder ante determinada situación. ¿Estamos claros con esto? Vamos con el segundo ejemplo del sistema de gestión. Se acuerdan que decíamos que tenía que ver con los fierros, me gusta decir a mí? El sistema de gestión es, bueno, a ver, ¿qué tengo para poner, para ejecutar determinada política? ¿No? Digo, bueno, ¿qué tengo? ¿Qué me gustaría tener? ¿Qué efectivamente puedo usar de lo que tengo? Digo, insisto con que piensen ejemplos de cuestiones que ustedes hayan vivido o estén viviendo con respecto a esto, ¿no? Digo, bueno, el gobierno asegura que transfirió los fondos prometidos. Digo, bueno, acá se habla de esto, se habla puntualmente de una cuestión presupuestaria. ¿Llegó esa plata? ¿No llegó? ¿Cómo se gasta? Es otro tema, pero también tiene que ver con el sistema de gestión, ¿no? Y ahí otro ejemplo, dice Bahía Blanca, Petovelo vació, lo veo partida en la pantalla, vació la Dirección Nacional de Emergencias a 3 días del temporal. Digo, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los recursos que estaban destinados a prever o a trabajar o a anticiparnos sobre estas cuestiones? ¿Qué pasa con esa Dirección Nacional de Emergencias que desaparece o se vacía? ¿No? Digo, bueno, de esto hablamos cuando hablamos del sistema de gestión. Es lo que ocurre o lo que no ocurre justamente porque no tenemos políticas para dar respuesta a determinado problema.
Y el último es el productor de identidades, que acá digo, es como válido el ejemplo que traía Mercedes, como lo que decía yo de lo de la marcha del kirchnerista o de los programas sociales en cómo nombramos a las personas eh, que forman parte de esos programas, ¿no? Digo, acá también es como importante ver, digo, prestarle atención a esto. Y ahí digo, otro ejemplo dice, el gobierno argentino decreta 3 días de luto en el país con respecto a lo que pasó en Bahía, ¿no? Digo, bueno, hablar de un duelo, hablar de un montón de cuestiones, también lo está, de alguna forma, los está como nombrando. Pensaba otros ejemplos que se me vienen es cuando en la tele, por ejemplo, vemos un boliviano mató o murió un ingeniero, ¿no? Siempre en general cuando se mata hay como cuando la persona que comete algún delito es un migrante o alguien de los sectores populares, siempre como la caracterización con respecto a ese delito tiene que ver con su condición de migrante, digo, bueno, y con otras cuestiones, o su condición de ser una persona que forma parte de los sectores populares, y al revés, cuando es alguien, la víctima es, no sé, el ingeniero o la doctora, digo, bueno, ahí también el Estado, señalo allá porque tengo la tele ahí, digo, fíjense acá, volviendo al tema de la importancia de los actores, no solo el Estado define y produce identidades, ¿no? Sino acá, digo, los medios de comunicación como un actor fundamental en esto, cómo juegan un papel importantísimo. Y después pensaba otro, ¿no? Bueno, un abogado apareció muerto, un piquetero, un subversivo, esto que decía Mer de el usuario o el destinatario de una política, programas, por ejemplo, bueno, el Argentina trabaja, digo, nos habla de una cuestión también política, ¿no? En cuestiones así, o el progresar, digo, ahí también hay implícito una cuestión y un derecho al futuro, ¿no? Digo, bueno, podemos analizar un montón de ejemplos con estos, pero está bueno esto, ¿no? Que entendamos que en esa definición eh, el Estado está produciendo identidades, que después Sí, también es muy... ahí Sí, aportarte, Lore, dos cosas. En esto que venías trayendo acerca de la denominación de los programas, por ejemplo, el último programa que fue como de seguidilla de los que estaban vinculados al trabajo, a capacitar a las personas para el trabajo, se llama Volver al Trabajo. O sea, nosotros veníamos de jefes y jefas de hogar, el Argentina Trabaja, potenciar trabajo, y en la última gestión decide denominarlo volver al trabajo. Eso tiene una implicancia en lo simbólico. Es bueno, evidentemente antes se considera que no se estaba vinculando a esas personas al trabajo. O sea, desde la manera de nombrarlo, es decirle, bueno, ahora lo vamos a llamar volver al trabajo, ahora van a trabajar. De alguna tal manera cual, es como el pedido implícito, social. claro, Y después, en esto bueno, que refería Lore, cuando nosotros vemos la triple dimensión del Estado y ella la está desmenuzando, lo importante es que opera en simultáneo, porque acá estamos diciendo, bueno, el gobierno decreta 3 días de luto. Eso quiere decir que le está dando una entidad a lo que pasó en Bahía Blanca, es decir, bueno, tiene la entidad para que demos 3 días de luto, pero a la vez, si nos vamos al sistema de gestión, como dijo Lore, los fierros, lo concreto, bueno, ¿ahí qué pasó? Está bien, yo digo, es importante, lutamos 3 días, pero después, 3 días antes, ¿qué hago con las cuestiones de emergencia? Entonces ahí es donde se van imbricando estas tres dimensiones. Yo puedo tal darle toda cual. la entidad que quiera a través de la denominación, pero después no asigno recursos o entiendo que se tienen que arreglar solos en Bahía Blanca, entonces ahí es donde empiezan a ponerse en juego en simultáneo. Tal cual, y ahí vemos las contradicciones a veces entre una y la otra, ¿no? Digo, o las tensiones que se generan en esto que con mucha claridad trae Mer. Bueno, por un lado decimos esto, pero por otro lado, cuando nos ponemos los anteojos de analizar qué pasa con las políticas en el Estado, digo, bueno, ocurren estas cosas, que decir, bueno, estamos de duelo 3 días, pero sin embargo hay un vaciamiento de todo lo que tiene que ver con el cuidado de lo ambiental y de las estrategias de gestión del riesgo que
otro capítulo, ¿no? Digo, pero bueno, entonces, pero a veces si no tenemos estas categorías de análisis, por eso esta materia todo el tiempo, ustedes piénsenla en clave de herramienta, ¿no? Digo, porque ustedes van a transitar, la mayoría seguramente, digo, porque siempre nos encontramos en la gestión pública con trabajadores y trabajadoras sociales, en estos ámbitos, digo, en lo público, no quiere decir que todos y todas, pero digo, en gran parte sí. Entonces digo, por esto, cada una de las clases que compartimos acá tienen que ver con ayudarlos y ayudarlas a ustedes a pensar esto, ¿no? A poder tener capacidad de análisis para el momento en que les toque ser parte de una política pública. Bueno, vamos con... estamos hasta acá, estaríamos como, no digo cerrando Vila, pero sí estamos como, bueno, pasando más al tema de política pública. ¿Dudas con respecto a esto? ¿Ejemplos? ¿Alguien que quiera participar, agregar? O pueden escribir por el chat o pueden abrir el micrófono y nos piden participación. Digo, lo mismo si se les ocurre algún ejemplo en algo que, digo, en el espacio de sus prácticas, que transiten o que hayan transitado y que ahora a partir de estas categorías lo puedan ver, por supuesto que van a ser más que bienvenidos los aportes y los comentarios. Bueno, si no los hay, vamos a pasar al tema de hoy, en realidad, en el que nos tenemos que meter de lleno, que tiene que ver con la definición de política pública. Ustedes recuerdan que cuando arrancamos la primera clase decíamos que es imposible pensar al Estado sin políticas públicas y por otro lado no podíamos pensar a las políticas públicas sin un modelo de Estado, ¿no? Digo, son como dos conceptos casi indivisibles, diríamos. Digo, sí, sí podemos ahora, digo, en una cuestión analítica, analizar cuestiones por separado, pero digo, siempre, siempre tenemos que pensarlas en vinculación y por eso la materia, políticas públicas, planificación y gestión tiene que ver con esto, ¿no? Digo, vamos como hilvanando de distinta manera los módulos que vamos a trabajar a lo largo de la materia. Ahí hay dos autores de origen francés que nosotras tomamos para, para trabajar el concepto de política pública, ¿no? Que son Men y Twain, y ellos dicen, la política pública es el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental. Fíjense que ahí aparece nuevamente, volviendo a la clase anterior, lo de la autoridad investida de poder público. Digo, bueno, no cualquiera, digo, ¿no? No cualquier persona o el poder de instalar una política pública, sí o sí, digo, es parte de lo que tiene que ver con lo que hace el Estado. No puede un actor, ahora vamos a ver, digo, cuando se opera para instalar y lograr que algo sea una política pública, pero digo, quien define qué es y qué no es una política pública es quien tiene a su cargo la administración del Estado en determinadas gestiones, ¿no? Digo, y la otra definición, que acá no la veo, pero si querés leerla, Mer, a ver, ¿está ahí? Ah, está. No la veía porque no pasaba que es también, esta es una frase de Vila, que dice, la política como una actividad práctica que se desarrolla cuando el procesamiento o resolución del conflicto sobre el modo de organización del conjunto social requieren del ejercicio del poder. Volvemos a prestar atención al peso que le da Vila a la política como herramienta para el procesamiento o resolución de conflictos en el ejercicio del poder. Digo, esta cuestión me parece muy interesante, ¿no? Para poder pensarla. Eh, Estos autores, digo, tanto Men Twain como Vila, le dan mucho peso a los otros actores y piensan a la política como una herramienta de transformación. Esto es muy importante, ¿no? Porque digo, ustedes, hay millones de bibliotecas con autores que hablan de política pública, ¿no? Digo, después, digo, claramente este es un recorte que está
pensado justamente en la formación de ustedes, en el momento en el que están de la materia, en pensarlos y pensarlas ya casi como trabajadores y trabajadoras sociales, ¿no? Digo, por eso hacemos también este recorte. Y la riqueza que traen estos autores es que piensan justamente en lo multiactoral, le dan mucho peso, ¿sí?, a otros actores fundamentales para poder pensar tanto el Estado como las políticas públicas. Digo, ellos dicen, bueno, las políticas públicas, el análisis de las políticas públicas perdón, las políticas públicas son un fenómeno complejo. Digo, bueno, para analizar una política pública, para ver, digo, la implementación, el diseño, la evaluación, digo, bueno, se requiere de un ejercicio, ¿no? Digo, esto no es sencillo, digo, ellos las van a analizar desde múltiples dimensiones, mirando aspectos sociales, mirando aspectos políticos, mirando aspectos ambientales, pero sobre todo, y por eso también nos gustan, están vinculados al cambio social, ¿no? Digo, ellos entienden a la política pública como una herramienta para la transformación. Esto es muy importante para nosotras desde la cátedra. El análisis que hacemos de la política pública es porque la consideramos una herramienta para la transformación. Y después vamos ahí a ver los lugares cuando nos toca o qué lugar nos toca ocupar en esa política pública, ¿no? Pero digo, subrayo esto porque es muy importante. Tanto Vila como Many Twain, de distinta forma, pero plantean cuestiones similares con respecto a la herramienta que tenemos a través de una política pública para la transformación y el cambio social. Estamos hasta acá, me avisan si voy muy rápido. No, bien, bien, Lore. Bien. ¿Se ve algo? No. Bueno, ahora vamos a ver, nos vamos a meter con las características, ¿no? Que tiene una política pública. Les voy a ir, no. Bueno, ahí, espérense, de nuevo tengo que correr lo virtual no es lo mío, ya lo saben, me van a tener, ahí está, no veía. Bueno, estos autores, Many Twain, nos hablan de un programa. Dice, bueno, hay los elementos constitutivos de una política pública, son 5. El primero tiene que ver con me falta la primera, no aparece, ¿no? Con el contenido, Mer, no aparece, no. No, vos No. anda apretando y que aparezcan todos de última. Ahí está, aparece último, con Ay, razón, nada. ya estaba. Bueno, ahí tienen las 5 características de la política pública. Un contenido, digo, bueno, el contenido es el tema, ¿no? Digo, ¿de qué hablamos cuando pensamos, bueno, cuál es el contenido de la política pública? Es un tema, un problema o un área que determinada política pública tiene que abordar. Es como el núcleo. Es, bueno, ante determinado problema, no sé, algo vinculado a la salud, algo, por ejemplo, como tenemos ahora con respecto al riesgo hídrico, bueno, se toma, ¿sí? Se toma desde el Estado esto, y esto es como el contenido, es como lo que va a dar origen a todo lo que viene después. Ojo con pensar que todos los temas o todos los problemas que puede haber en la sociedad son tomados para llevar adelante una política pública, o que cuando defino y cuando armo determinada política pública estoy necesariamente resolviendo o abordando de manera inteligente y eficaz una política. No digo que tengamos un contenido, digo que determinada política tenga un contenido, digo que esté identificado el problema al que quiero abordar con eso, no garantiza claramente, y es lo que vamos a ver hoy en la clase, que eso efectivamente ocurra. Entonces, digo, volviendo al ejemplo, gestión del riesgo de inundaciones. Acá lo que estamos, no sé, si nosotros queremos pensar en el contenido de ese tema, bueno, tendríamos, por ejemplo, que identificar zonas propensas a la inundación, análisis históricos de otros momentos en los que se inundó Bahía Blanca o cómo se resuelve o cómo se abordaron situaciones similares en otros contextos. Digo, bueno, ese es un ejemplo de cómo podríamos definir el contenido de determinada política pública. ¿Estamos hasta acá? Ejemplos hay miles. Vuelvo a abrir, digo, si se les ocurren
otras cuestiones, no con las inundaciones, bienvenidos los ejemplos. Mary, Sí, ¿vas a ahí decir algo? también una orientación es que cuando nosotros quisiéramos ver el contenido de una política pública, tenemos que ir a lo que está quizás explicitado o escrito, es decir, bueno, hay un problema al que responde de determinada manera, entonces si responde de determinada manera a un problema es porque también plantea una hipótesis ahí, decir, bueno, si yo si detecto el problema de la desocupación y tengo una política pública cuyo contenido es la capacitación, entonces estoy planteando como contenido que uno de los factores que podría estar incidiendo en la desocupación es que hay personas que no están capacitadas para trabajar, por ejemplo. Entonces, esos son los contenidos, ir desmenuzando. Bueno, ¿de qué se trata esta política pública? ¿Qué nos dice? ¿Qué problema identifica? ¿Cómo lo diagnostica? ¿Cuál es la respuesta a ese problema a través de, concretamente, un programa, un plan, un proyecto? Eso es como ir al contenido, es como identificar, tenemos que ir a leer cuál es el planteo que se está haciendo, leerlo, escucharlo, digamos, si está escrito, ver Tal cual. No, está buenísimo el ejemplo que nos trae Mer, porque ayer cuando preparábamos con María Bonicato el teórico, yo estaba buscando imágenes de esto, ¿no? Quería buscar alguna imagen de contenido de la política pública. Entonces, bueno, buscaba en Bahía y no me aparecía nada. Digo, buscaba en las estructuras de los organismos nacionales, sobre todo, y provinciales y municipales, y nada, eran como escuetas lugares en una estructura donde decía, bueno, emergencias ambientales, pero digo, entonces le decía a María, digo, bueno, lo que no encuentro es dónde está el lugar que tiene que ver con esta política pública, ¿no? Digo, ahí también por omisión, que es lo que decía Mer, bueno, se está diciendo un montón cuando uno no encuentra claramente como esto en un organigrama. Bueno, el segundo, esperen que me termino el mate, tiene que ver con un programa, ¿no? Y los autores nos van a decir, el programa es la estrategia o conjunto de acciones que se implementarán para lograr lo que identificamos en el contenido. Fíjense, digo, y cada una de estas cuestiones piénsenlas, por supuesto, vinculada a la otra, ¿no? Digo, no las piensen como fragmentadas y aisladas, sino analicemos una vinculada a la otra, ¿no? Sobre todo en esto que último que traía Mer. Bueno, el programa son las acciones que se van a implementar concretamente para desarrollar lo que vos detectaste como problema o lo que detectamos como problemas. Y esto incluye recursos, los recursos necesarios, plazos, actividades, digo, y cuestiones concretas, ¿no? Digo, también, volvemos. El programa tiene que ver con decir, bueno, a ver cómo lo vas a llevar adelante. Este problema que identificaste, ¿qué recursos tenés para abordarlo? ¿Sí? ¿Tenés plata? ¿No tenés plata? ¿Tenés personas? ¿No tenés personas? Digo, bueno, muchísimas veces, y acá la invitación de nuevo es a que no pensemos solo en el gobierno actual, porque ahí nos estaríamos como achicando y no tendríamos capacidad de análisis crítico sobre la política pública, digo, de siempre, ¿no? Digo que, bueno, muchas veces pienso en otros ejemplos que hablamos sobre todo lo de salud sexual, digo, muchísimas veces veíamos que se hacían anuncios o un montón de cuestiones que estaban, que eran muy novedosas y muy avanzadas en cuanto a garantizar derechos, pero después, pongo un ejemplo, ibas a un centro de salud a querer que resuelvan algo vinculado a eso y no teníamos profesionales en los centros de salud. Digo, bueno, entonces es para ver esas tensiones, ¿no? Decir, bueno, sí, bárbaro, tenemos este problema, lo tenemos identificado. Ahora, cuando vas a ver el cómo, te encontrás que hay una distancia enorme entre lo que necesitamos y lo que tenemos para abordar problemas. Si alguien quiere contar ejemplos, digo que ustedes lo hayan visto también en sus espacios de práctica o en sus ambientes laborales, eh, me dicen y lo compartimos porque es lindo también trabajar con ejemplos propios de ustedes, ¿no? Digo, piénsense en esto, digo, bueno, a ver, si a alguno o alguna ya le toca formar parte de algún programa, o formar parte de un organismo público, digo, bueno, es esto, es decir, bueno, a ver, ¿qué tengo
para abordar determinado problema. Es como, acá lo vemos también con mucha claridad en todos los ámbitos, pero digo, el de salud es como muy claro con eso, ¿no? Digo, bueno, eh, porque digo, por el colapso que sabemos que tiene el sistema de salud. Bueno, y volviendo al tema, un ejemplo para el tema de las inundaciones con respecto a programas, por ejemplo, sería construcción de desagües pluviales, creación de diques, sistemas de alertas tempranas, planes de evacuación y capacitación a residentes ante una emergencia, ¿sí? Digo, no solamente un programa tiene que ver con la obra, la infraestructura, digo, para el caso de las inundaciones, sino también, por ejemplo, trabajar con la población, un sistema, esto, ¿no? De alertas tempranas, o trabajar la red, el tejido social con las organizaciones que están en el territorio para que ante una situación de emergencia puedan dar respuesta. Digo, bueno, un programa contempla todo este tipo de acciones. La tercera tiene que ver con la orientación normativa. ¿Y qué implica la orientación normativa? Son principios y valores que guían a la política pública, ¿no? Digo, y acá fíjense cómo entra la cuestión valorativa y la perspectiva, ¿sí? Digo, si tenemos eh, una principios garantistas de ampliación de derechos, por ejemplo, o si tenemos al contrario, como ahora el otro día leí una frase que me pareció como muy interesante, creo que viene más adelante, que decía la represión como política de Estado, ¿no? Digo, bueno, ahí también hay algo de eso, y en algo que vi anoche que Milei estaba tratando de sacar un decreto en el que lo habilitaba a él a acordar directamente con el FMI. Digo, son claros ejemplos de cómo la orientación valorativa, digo, ¿no? Los valores impactan directamente en lo normativo. Digo, si yo saco un decreto, que es algo normativo, que regula la vida de las personas que vivimos en este territorio, ¿no? En la que el poder, ya un decreto es algo bastante polémico, que se supone que es para algo de necesidad y urgencia. Si yo como presidente saco un poder, saco un decreto en donde todo el poder para negociar con el FMI queda a mi criterio, claramente estoy pasando por encima un montón de instituciones, entre ellas el Congreso. Pero digo, acá hay claramente como lo valorativo, ¿sí? Juega un montón en esta orientación normativa. Otro ejemplo, digo, el salir de la Organización Mundial de la Salud, claramente también es parte de determinada orientación normativa. Y tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad o no de crear leyes o derogarlas. Por ejemplo, acá tenía también otro ejemplo que les había traído, si la política pública tiene una orientación normativa basada en derechos, lo que vamos a intentar siempre es pensar acciones que garanticen la equidad, ¿sí? Digo, ahora, si tenemos por atrás una orientación normativa que justamente va hacia el lado opuesto, vamos a sufrir lo que estamos sufriendo ahora por el achicamiento de los derechos. No sé si se entendió bien. ¿Sí? Perfecto. Otro ejemplo, digo, con respecto a lo de Bahía. Si la orientación normativa está guiada por el cuidado del ambiente y el derecho a un ambiente seguro, esto va a implicar implementar soluciones para mitigar inundaciones, para preservar los humedales, etc. Ahora, digo, piensen ahí, sí, la diferencia entre provincia, municipio y nación, ¿no? ¿Se acuerdan que en el primer temporal de Bahía, el presidente había dicho, no me acuerdo la frase, pero bueno, es un problema de los bahienses, o que se arreglan, digo, ahí volvemos al Estado corriéndose, ¿sí? Y Sí, que ahí la diciendo, orientación normativa en todo caso tiene que ver con la autonomía de las provincias. Que, exactamente, bueno, son autónomas, resuelvan al interior sus problemas. También las exactamente, orientaciones normativas, como decía Lore, si se basan en perspectivas de derecho, de enfoque de las políticas públicas, también van a tener características de universalidad. O pensar que van a tener un alcance para todas las personas que cumplirían determinados requisitos. A veces
no tienen características de universalidad y son más sectorizadas o focalizadas, que en sí mismo no quiere decir que esté mal, porque a veces algunos sectores o algunos problemas remiten a determinadas poblaciones. Digo, porque hay cosas que, digo, en sí mismas no dicen nada. Las políticas decimos, bueno, son focalizadas y eso no está bien. No, bueno, en determinados momentos tienen que ser focalizadas, en determinados momentos tienen que tener características de universalidad. Digo, pasa con la asignación, eso no se ha tocado de alguna manera, es decir, todas las personas que cumplen determinados requisitos van a ser titulares de esa política. Exacto, y a veces conviven políticas más de derechos ampliados, digo, para determinada población, y sí, se complementan con políticas más focalizadas para otros sectores, ¿no? Digo, está bueno Sí. también pensarlas no solo en movimiento, sino como interactuando una con otra. Sí, en Y esta ahí, universalidad, Lore, o en esta focalización, lo que sí se está poniendo mucho acento ahora es en las auditorías. Decir, bueno, a ver, vamos a mirar bien con lupa si estas personas que son titulares o beneficiarios de tal o cual política realmente lo tienen que ser. Entonces se están revisando los beneficiarios de políticas vinculadas a la discapacidad. Digamos, se está poniendo un poco en tensión si habían sido bien incluidas de alguna manera. tal cual, lo mismo que con el progresar, digo, bueno, y con un montón de otras políticas, ¿no? Y también, digo, esto que trae Mercedes está vinculado con el cuarto factor, que es un factor de coerción. Son las medidas coercitivas que se pueden tomar para asegurar el cumplimiento de una política pública, ¿no? Y ahí, digo, se me viene otro ejemplo, cuando teníamos el vacunate, que era una política pública para toda la población, pero, por ejemplo, había provincias que lo implementaban de manera diferenciada con respecto a otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí también, digo, el control, si se quiere, o la supervisión del Estado en cómo se lleva adelante determinadas políticas. ¿Se acuerdan que había muchas quejas de las personas que vivían en algunas provincias porque no podían como acceder por falta de capacidad también de los lugares, ¿no? Y ahí digo, otro ejemplo, digo, además de esto que estamos planteando, volviendo al tema hídrico, por ejemplo, son sanciones, incentivos, regulaciones que obliguen a los actores a seguir las directivas establecidas. Y ahí, por ejemplo, digo, si pensamos en esto, bueno, si se hace una limpieza de los arroyos, multar o al contrario, a empresas, por ejemplo, que tiran o que no cuidan el ambiente y que tiran los desechos ay, no me sale la palabra, en estos arroyos, o al contrario, o premiar a actores que cumplen con determinada normativa, ¿no? Digo, bueno, entonces en ese sentido un factor de coerción. Piensen esto, son sanciones, incentivos, regulaciones, multas, por ejemplo, sobre el uso del suelo o incentivos fiscales. Digo, bueno, es esto, es el poder que tiene el Estado para, a través de una política pública, digo, em, premiar, no lo voy a decir como básico, ¿no? Pero premiarte o castigarte si vos no cumplís o si tu organismo, tu empresa o tu organización cumple con determinadas cuestiones. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Y el último tiene que ver con la competencia social. Y acá también el quinto es como muy importante porque tiene que ver con el peso que juegan los distintos actores eh, sociales en determinada política, ¿no? Digo, puede ser, digo, tanto los medios de comunicación, las organizaciones sociales, organizaciones de otros países que tienen determinado peso en el nuestro, eh, mesas barriales, digo, bueno, es esto, la competencia social es mirar a la política pública multiactoralmente, como atravesada por el peso que tienen los distintos actores, ¿no? Por esto que les decía al principio de pensarla como un entramado de actores. Digo, no es algo acotado, y digo, y no pensemos cada una de estas características de manera aislada, sino vinculadas también una a la otra. Y ahí acá tenemos ejemplos de, por ejemplo, em, lo que estábamos hablando recién de cuestiones concretas
en el caso de Bahía Blanca. Líneas de crédito blando, perdón. Líneas de subsidios no reembolsables, provincia compras. Digo, estas son medidas que tomó la provincia de Buenos Aires como parte de una política pública que empieza a generarse ahora. Digo, ahí también, digo, bueno, esto es una política sacada de la galera una vez que el hecho ocurrió, ¿no? Digo, muchas veces las políticas, o sea, llegan estos temas de agenda a transformarse en política pública cuando ocurre la catástrofe, ¿no? Digo, pero no deja de ser si esto se sostiene y verá después el gobierno de la provincia qué hace con esto, si llega a ser una política pública o son situaciones puntuales de emergencia para resolver la coyuntura. Ahí digo, tienen varios ejemplos, transporte, educación, bueno, salud, beneficios impositivos, infraestructura, ¿sí? ¿Estamos con los ejemplos? Profe, no entendí. La última, eso que estabas Vol- explicando. ¿Por qué se le dice competencia social? Ah, la última, Sí, sí, la que estabas explicando. Ay, no sé si se me porque escucha. ahí Ah, sí, perdón. sí, 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 se te escucha perfecto. Justamente por esto, porque lo que dicen los autores es que pensar una política pública solamente desde el Estado deja fuera a un montón de actores que tienen peso distinto, momentáneo en algunos casos, no lineal, en determinada política pública. ¿No? Digo, acá es donde, por eso es una mirada muy interesante la de estos autores, porque no la piensan, si bien el que tiene que ejercer el factor de coerción y el que tiene que hacer leyes o normativas de distinta índole para llevar a cabo esa política es el Estado, pero estos autores, cuando definen lo de competencia social, abren, ¿sí? A decir, bueno, ojo, porque hay un montón de actores que forman parte, ¿sí? De la implementación de una política o que forman parte, no sé, pienso Mer en el Argentina Trabaja cuando la universidad éramos, digo, porque estábamos ahí compartiendo equipo con Mercedes, la unidad ejecutora de la Argentina Trabaja. El Argentina Trabaja era un programa a nivel nacional. Ahora, se habían hecho acuerdos con universidades para que sean, en algunos casos, las unidades ejecutoras, en otro caso eran los municipios, ¿sí? Entonces digo, un poco es esto la competencia social, es pensar la política pública con otros actores también. Sí, Bien, además, gracias. ¿a Ah, qué perdón. No, de actores nada, concretamente les compete de alguna manera esta política? Es decir, bueno, la competencia social es lo que dice Lore, es la multiactoralidad, y también un grupo definido para el cual se destina la política pública. Entonces, por ello se llama competencia. Bueno, a quienes les compete en principio como beneficiarios directos y después indirectamente van a entrar otro entramado de actores. exacto. Y ahí se me Sí. viene otro ejemplo para lo que planteabas recién. Vieron que, por ejemplo, la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia hizo una convocatoria a profesionales para distintos temas porque necesitan reforzar los equipos técnicos, ¿no? Entonces ahí se convocó, hubo 11.000 personas que mandaron sus currículum para tratar de ingresar a la provincia al área de niñez. Y ahí se convocó a la Universidad de Quilmes, si no me equivoco, para que hagan la selección, ¿sí? De estos perfiles en función de las necesidades que tenía la Subsecretaría de Niñez. Digo, ahí claramente tenemos otro ejemplo de cómo hay un montón de actores que ayudan no, que forman parte de determinada política pública, que no siempre es solo el Estado, ¿sí? El que eh, la evalúa, la monitorea. Digo, en el tema de evaluación, que lo vamos a ver más adelante, también se va a ver con mucha claridad la competencia social. ¿Estamos? Sí, Bien. gracias. No, de nada, Noelia. Bueno, estos ejemplos. Y ahora vamos a meternos, a ver, déjenme, venimos bien con el tiempo, en... Mer, vos lo podés leer ahí, el título, porque no se me... Tengo el cartel, Sí, me sí, tapa lo de... el análisis de políticas públicas como ciencia de la acción, eh, para incluir a Subirat también, que es otro autor que además lo vamos a subir como bibliografía porque entiendo estaba como optativa,
pero lo vamos a subir para que lo tengan en el aula. Entonces, incorporar el análisis de política pública. Ese es el título. Y acá digo, ¿por qué nos gustó también pensar en este autor, que es un autor contemporáneo? Tuvimos también algunas de nosotras, de las integrantes de la cátedra, la posibilidad de conocerlo, de charlar con él algunas de estas cuestiones, en una charla muy linda, muy íntima, que recuerdo como una perlita haber estado con Subirat. ¿Por qué también, digo, y volviendo a Vila, sobre todo, y a Many Twain, son interesantes estos autores? Porque ponen la lupa en aspectos de la política pública que tal vez otros autores no lo ponen tanto, ¿no? O otras autoras. Entonces digo, en ese sentido nos interesa porque le da mucho peso a la dimensión política y sobre todo porque Subirat es uno de los autores que va a pensar a la política pública desde la acción. Y acá digo, cuento una anécdota, pero digo, porque vieron que yo soy socióloga, estudié en humanidades, como les conté en la primera clase, trabajo en el Estado desde los 18, tengo 51, así que bueno, tengo algunas horitas puestas en la gestión pública. ¿Y por qué a mí me gustó mucho esta materia cuando María me invitó a formar parte? Porque en toda mi formación como socióloga, en donde leemos y leemos y leemos de Estado y bueno, y un montón de cuestiones de esas, en ningún lado me habían hablado, sí por ahí como muy poquito en una materia, de esto, ¿no? De pensar el Estado desde la gestión y pensarlo como una también herramienta de transformación. Digo, porque teníamos como otras bibliotecas que también están buenísimas, pero digo, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras sociales, los sociólogos y un montón de otros cientistas sociales, el ámbito donde nos vamos a mover a lo largo de toda nuestro ejercicio profesional tiene que ver con el Estado, con lo público, con la gestión pública, ¿sí? Con los programas, con los proyectos. Entonces yo me sentía, y este es un tema que venimos reflexionando muchas personas hace mucho tiempo, sin herramientas para pensar lo público, porque tengo, o sea, mucha biblioteca encima con respecto a estas cuestiones, pero no había encontrado algo que me dé herramientas concretas para poder pensarme, ¿sí? Como parte de una política pública. Entonces digo, estos autores van hacia eso, ¿no? Digo, bueno, a ver, ¿cómo pensamos la política pública? Y por eso nos gusta Subirat, porque él la piensa desde la acción. Y ahí creo que la fotito esa de el hombre levantando, creo que es un hombre, ¿sí? O una mujer con pelo corto, levantando, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hay detrás? Yo creo que es como muy gráfica en lo que pensamos sobre la política pública. Digo, ese es el ejercicio que queremos hacer hoy con ustedes. Ahí él nos va a decir, bueno, describir, comprender y explicar el funcionamiento del sistema político-administrativo en su conjunto y su interacción con los actores no gubernamentales, explicando los productos o servicios y los impactos. Eso lo vamos a ir viendo también cuando veamos organizaciones, ¿no? Pero fíjense cómo acá él con esta definición habla de ya el sistema político en interacción con otros actores, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con el sistema político? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo juegan otros actores no gubernamentales? Vuelvo a poner el ejemplo de los medios porque es brutal el ejercicio que están haciendo, la capacidad de instalar o de desinstalar temas en la agenda pública, ¿no? Entonces, la mirada de Subirat sobre esto es rica porque nos ayuda a eso, a mirar de manera compleja el mundo de la política pública. Él nos dice, se trata de comprender la lógica de las acciones públicas a través de la reconstrucción de las hipótesis en las que se han basado las instituciones para resolver problemas colectivos. No se asusten con esa frase porque ahora la vamos a desarrollar. Pero es Ahí, Lori, eso. te Sí, complemento algo. Cuando está esto gráficamente de levantar un telón y tratar de ver qué hay detrás, cuando uno reconstruye hipótesis, pensaba, vieron que ahora en la provincia se estaría sacando la repitencia para los alumnos y alumnas. Bueno,
ahí hay una hipótesis detrás. Se la han pasado los pedagogos discutiendo qué impacto ha tenido que un pibe o una piba repita en su trayectoria educativa. Hay mucha discusión atrás. Hay una hipótesis para decir, bueno, a partir de ahora no se repite. Podemos estar de acuerdo, no estar de acuerdo, eso es un debate aparte, pero siempre las políticas públicas, las medidas de política, tienen por detrás hipótesis. Y eso es lo que tenemos que poder reconstruir a través del análisis. Bueno, ¿cuál fue la hipótesis? No importa si estamos de acuerdo o no, o como decía hoy Lore, siempre hay una teoría o hay una transformación. Podemos no estar de acuerdo en esa transformación, pero siempre las políticas públicas tienen una teoría de cambio social adentro, más allá de que no sea no compartamos las orientaciones. Siempre hay algo que se modifica. Entonces, es reconstruir esa hipótesis, qué es lo que llevó a tomar esa decisión. Clarísimo. Y ahí se me viene otro ejemplo en lo que plantea Mer, digo, con lo de la repitencia, digo, cuando se había cuestionado que la asignación universal por hijo em, la usaban para comprar vino. ¿Se acuerdan? Decían, no, compran cualquier cosa menos comida para los pibes. Bueno, digo, también tiene que ver con esto, que estas hipótesis juegan a favor de determinados sectores o en contra, ¿no? Digo, ahí, digo, la primera hipótesis que guió a instalar la asignación universal tenía que ver con garantizar derechos para los niños y las niñas que nacían automáticamente, ¿no? Digo, bueno, ya tenías un piso que te garantizaba mínimamente la comida. Después, con los cambios de gobierno, se puso en duda eso y había un montón de críticas con respecto a, si, críticas e hipótesis con respecto a, no, no, usan la plata para otra cosa, no la usan para comprarle plata a los hijos. Entonces, bueno, ahí había que justificar, presentar si no mandaban los chicos a la escuela, si sí, si no. Digo, pero es esto que dice Mer, siempre detrás de una política hay una hipótesis con respecto a eso, ¿no? Entonces, bueno, acá digo, vemos también esto, nos queda un ratito y ya terminamos, así que les pido, sí, 10 minutitos más, como Sí, mucho. venimos bien con el tiempo, Lore, tranqui. Ah, bien, bien. Em, y que tiene que ver con esto, ¿no? Es muy interesante digo, también están ustedes van a tener el texto de Subirat y si les interesan las otras perspectivas para pensar la política pública están buenísimas también, digo, pero él, digo, hace como el recorte y dice, bueno, yo la voy a pensar desde la acción, ¿no? Digo, desde acá, desde el cómo. Entonces, bueno, él integra, digo, esto que veíamos recién, la influencia de las instituciones en el comportamiento de los actores y los resultados sustanciales de la acción pública. Fíjense cómo, digo, los dos ejemplos que veíamos recién, sobre todo el tema de la influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, van definiendo, ¿sí?, actores y resultados de determinadas políticas públicas. Eh, digo, no sé si se les ocurre algún ejemplo, si tienen alguna duda con respecto a esto, si lo pueden ver con claridad. ¿Vamos bien? Si quieren por el chat contestarme, así vemos si se va entendiendo. Vamos bien, profe. Gracias. Bueno, gracias, porque si no es como que no sé si entienden o no, así que es temprano, estamos todos medio dormidos. Hay que responder en el chat también. Sí, sí, se Ah, bueno. entiende perfecto, Ah, dice. Ah, Perfecto. bueno. Bueno, genial entonces. Em, entonces digo, bueno, esto, ¿no? Subirat nos ayuda a entender el estado desde la acción, a partir de actores políticos, públicos, privados, que están implicados en algún sector específico, ¿no? Digo, bueno, por eso es como el rol de los medios es tan brutal en este momento, digo, y lo de las redes, todo eso, digo que fíjense cómo hoy, por ejemplo, por tweet se anuncian políticas públicas o se anuncia cuestiones que en otro momento era impensable, ¿sí? Que sea esa la forma, ¿no? Entonces digo, bueno, también Subirán nos invita a pensar como, al pensarla como la lógica de la acción, con un dinamismo, digo, con un movimiento, no pensar a una política pública, bueno, es esto, la política pública es
el diseño de la política o lo que se planteó que debía contemplar alguna política pública. No, él nos dice, no, la política pública es algo mucho más complejo, que está en permanente movimiento, que tiene que ver con una trama actoral, que tiene que ver con la influencia de otras instituciones, de otros actores que generan un impacto directo sobre la acción pública, ¿no? Y acá pienso en la lucha de los movimientos sociales, en los organismos de derechos humanos, para mirarlo también por la positiva y no solo ver el poder de los medios de comunicación. Digo, cómo los organismos de derechos humanos, pienso hoy tenemos la Semana de la Memoria a la 1:30, se arranca la Semana de la Memoria, el acto de apertura, que por supuesto vamos a estar ahí, que tiene que ver con esto también, ¿no? Digo, bueno, fíjense cómo la lucha de los organismos de derechos humanos ha, logrado, no, hemos logrado a partir de esa lucha programas, proyectos, digo, un montón de cuestiones vinculadas a la memoria, la verdad y la justicia, ¿no? Eh, y cómo están en jaque hoy en este gobierno justamente esas políticas, ¿sí? Vinculadas a los derechos humanos. Lo mismo digo con la lucha de las organizaciones sociales en la disputa por un montón de recursos para los sectores con sus derechos vulnerados, para poblaciones de personas que están sin trabajo. Digo, pienso en el movimiento piquetero, vuelvo al Estado cuando define, ¿no? Digo, bueno, cómo las luchas de un montón de sectores han logrado poner en agenda, digo que este es el primer paso, ¿no? Poner en agenda, influir de determinada forma para que esos temas, esos problemas sean abordados por el Estado y se piense una política pública. Que después, más adelante, vamos a ver esto, ¿no? Que el hecho de que se piense una política pública no necesariamente implica que esa cuestión que estaba problematizada sea resuelta, ¿no? Digo, bueno, ahí tenemos después la parte como más jugosa de la política pública que tiene que ver con la implementación. Y acá agrego otra cosa, pero me parece como muy, muy interesante que podamos hacer el ejercicio de, de pensar cuántas veces vemos como anuncios de una política pública y después cuando, por ejemplo, nosotros somos destinatarios o destinatarias de esa política pública, no la encontramos, ¿no? Digo, la vamos a buscar, digo, lo digo simple, no académicamente, pero digo, la vamos a buscar y no la encontramos. Digo, vuelvo a lo de salud sexual y reproductiva, digo, un montón de mujeres quisieron o buscaron la forma de que el Estado las ayude no me sale la palabra, ¿cómo se llama? Cuando querés, necesitas de la ciencia para quedar embarazada, no me sale, bueno, reproducción Fertilización asistida, asistida. gracias, gracias, fertilización asistida. Y ahí veíamos cosas que nos emocionaban porque el Estado se comprometía a hacer tal cosa, pero después cuando una mujer iba a que necesitaba eso, no lo encontraba, no había lugar, no había médicos que la atendían, no había recursos para eso. Entonces digo, ojo con obnubilarnos cuando hay lanzamientos megas de determinadas políticas y después efectivamente no ocurren. ¿Por qué? Porque no tenemos justamente la Recursos. cuestión exactamente, los recursos y la capacidad operativa para eso. Estoy segura que por más que están dormidos y dormidas a esta hora, se les vienen ejemplos a ustedes, a quienes trabajan, de estas cuestiones que padecen cuando, no sé, en un centro de salud te vienen a pedir algo y vos se te terminó o no tenés más recursos. Ojo, no solo materiales, sino también estamos hablando de las personas. Digo, ayer en una reunión que yo parte de lo que hago estoy con temas de género, ¿no? Eh, y vi a una compañera que es trabajadora social, la vi por Zoom, en una reunión por Zoom, tenía una cara tremenda y le digo, vale, ¿estás bien? Y me dice, no, tuvimos en lo que va de ahora 150 casos eh, de denuncias de violencias, me dice, y somos dos. Bueno, digo, esto es también, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hay atrás de la política pública? Y volvemos a la imagen de la persona esa levantando para espiar atrás, para ponerse unos anteojos con más aumento, digo, esa es la idea de, de Subirat como de Vila en estos temas. Y bueno, que tiene Sí, que ver justamente, sí,
Pequeño Sí, aporte, ¿no? Y también pensando en la cuestión por ahí de género también, ¿no? Cómo también el problema social va creciendo, digamos, y ahí crece el número, digamos, de la necesidad de atención concreta por situaciones de violencia, cómo también ahí una respuesta tiene que ser dotar o enriquecer ese equipo interdisciplinario, pero también puede ser una decisión política no hacerlo, digo, y destinar recursos para otras cosas. y ahí En está eso. buenísimo esto que trae Anto, que nos vamos a meter de lleno en la clase que viene con perspectiva de género, pero digo, está buenísimo porque el que haya más denuncias también es producto de una política pública que hizo que podamos denunciar, que tengamos lugares a donde hacerlo, que dejemos de naturalizar situaciones de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo se trabaja desde la política pública para avanzar en algo, pero después, o sea, ocurren esos avances efectivamente y lo podemos traducir en más denuncias o en más pedidos de ayuda o de asistencia, pero no tenemos los recursos, no tenemos los fierros, vuelvo a decir, para dar respuesta a eso, ¿no? Entonces, Ah, bueno, ah, esa es la tensión y el dinamismo en el que nos movemos permanentemente los actores, digo, todos los que estamos acá, porque o somos destinatarios, o somos implementadores, o somos evaluadores. Digo, pero no es que la política pública nos pasa por al lado. Piénsense, digo, piénsense de qué política pública son destinatarios o destinatarias, si están en algún espacio trabajando en el Estado, qué política pública están implementando o son parte de un equipo que la implementa. Digo, mírense atravesados por la política pública, ¿no? Digo, porque desde la luz que estás, señalo arriba, desde la luz que estás o estaba subsidiada a la sube, a bueno, no sé, el procrear, el progresar, digo, un montón de cuestiones que nos tienen o como parte de la implementación o como destinatario de la política pública. Digo, nadie escapa en el mejor sentido del término a estar vinculado de alguna forma con la política pública, ¿no? Digo, es como ah, la invitación acá, es a eso, sí, Mer. acá hay una intervención en el chat que dice Roxana. Respecto a la fertilización asistida, me pasó que pasé el primer año de tratamiento haciendo estudios y al cumplir 40, automáticamente quedé afuera de ese programa provincial. Clarísimo Claro, el ejemplo, entonces, clarísimo. Sí. Pero claro, lo perdón, que ahí decía Lore. Fernando, claro, ahí, digo, también ahí podemos decir que no hay como un análisis de, bueno, quiénes son los destinatarios que generalmente solicitan, por una cuestión también etaria, la fertilización in vitro. Porque también eso podríamos pensar que como política pública tendría que estar alcanzada justamente a, no sé, poner un rango de 45 o 50 años y ahí también hay un corte. Perdón, ya ahí Claro, me metí. Claro, sí, por eso, digamos, esto es re importante que decía Lore a través de Subirat, es que abordar la política pública desde la lógica de la acción es, bueno, es ir a ver eso, bueno, ¿qué sucede cuando esa política pública se pone en movimiento? Y nosotros damos pistas desde lo analítico, pero la realidad es que la política pública hay que reconstruirla. O sea, nosotros no vamos a encontrarnos con algo que diga contenido, programa, factor de coerción, competencia social. Nosotros vamos a reconstruirla con esas pistas. Entonces, está ese es buenísimo. nuestro análisis, cómo reconstruirlas. No están, no, como decía Lore, no son un libro que nos dan, son cuestiones que hay que reconstruir, tienen elementos constitutivos, obviamente porque no todo es política pública, entonces nosotros trabajamos con modelos de alguna manera ideales, decir, bueno, esto es desde lo analítico, pero tenemos que salir a reconstruirlo. Y ahí es donde tenemos que tener las competencias para reconstruirlo. Tal cual, es muy gráfico el ejemplo que trae la compañera, porque ahí, volviendo a lo que decía también Anto y lo que traía recién Mercedes, cuando se piensa una política pública, tal vez se les escapó o no llegaron a pensar que había que, una parte de esa política pública había que focalizarla y decir, bueno, a ver, la edad de las mujeres, digo, que si a los 40 quedás afuera, deberían haber tenido prioridad en el registro, y las que tenían estaban cercas a esa edad. Digo, ahí el ejemplo que trae la compañera es gráfico, muy claro, porque tiene que ver con eso, con capaz que una persona que tiene más tiempo para esperar, para poder hacer eso, digo, le salió el trámite, digo, lo digo trámite en clave de administración, de bueno, expediente número tal, tal persona, y vos decís, pará, esta flaca podía esperar un poco más, yo estaba cerca de los 40, digo, bueno, ahí es donde
a veces, y un montón de veces, se nos escapan estas cuestiones que son cruciales, cruciales. Y acá es donde invito de nuevo a no pensar solo en el gobierno de Milei, porque somos cientistas sociales, o vamos a ser cientistas sociales. Digo, entonces tenemos esa obligación de poder mirar con ojos críticos a todo, ¿no? Digo, no solo a los que por ahí más claramente nos queda en contra. Otro ejemplo, digo, que me parece muy, muy gráfico es el procrear. Yo no sé si ustedes fueron destinatarios, digo, yo en mi caso tengo esta casa, gracias a eso, a esa posibilidad de acceso a la vivienda, porque en determinado momento bueno, se logró poner en agenda que era un montón de gente la que no podía acceder a la vivienda. Y de la única forma en que podía acceder era con algún programa que tenga que ver con esto. Digo, por supuesto que volvemos a lo mismo. Hubo un montón de gente que lo intentó y no pudo porque no consiguió la tierra, porque ahí volvemos a lo mismo. Otros actores empezaron a especular con eso, y no sé si se acuerdan, son muy jóvenes, pero capaz que alguno vive o conoce a alguien que tuvo que hacer todo lo de procrear. Digo, los valores de las tierras se fueron, pero a cualquier lado, los materiales aumentaron un montón. Digo, bueno, hubo un montón de cosas buenas y malas que generó el procrear, porque también generó redes barriales, digo, gente que, barrios procrear, compras colectivas, digo, no solo fue la especulación financiera, sino un montón de cosas muy lindas que quedaron en los armados de los barrios procrear, pero que tienen que ver con esto, con que, bueno, uno se anotaba, iba y al principio había una persona atendiendo para, como decía la compañera hoy, no sé cuántas personas que teníamos que esperar. Después, bueno, se fue armando como el sistema de gestión, diríamos, y había como más oficinas, digo, tenía otra lógica. Y después, cuando cambió el gobierno, se cerraron las oficinas de Procrear y era muy duro para los que habíamos ido a esas oficinas de los bancos, a donde nos financiaron nuestras casas, a después verlas cerradas y en alquiler, ¿no? Digo, entonces ahí también era esto que decía Mer, como ver la política pública en movimiento. Bueno, y el último que de alguna forma ya lo estamos haciendo mención, Subirat le dedica mucho tiempo al tema de los recursos que los distintos actores movilizan para hacer valer sus intereses, ¿no? Digo, bueno, es esto, tiene que ver con, bueno, ¿qué tengo? ¿Cuánto no? Hay recursos materiales, hay recursos humanos, no me gusta decir recursos humanos, pero bueno, en la jerga se le dice así. Digo, bueno, tiene que ver con esto. Y acá Subirat le da como mucha importancia a esto. Y un poco, ya terminamos, me quedan 2 filminas y terminamos. Esperen que corro esto para leer. Subirat nos dice, el análisis, un poco digo, no van a leer nada nuevo de lo que venimos hablando, pero sí está como más ordenado y es a modo de síntesis este cuadro. Por lo tanto, el análisis de una política pública debe reconstruir el proceso de una política pública como un proceso de decisiones tomadas y acciones emprendidas. Presten atención a esto, por actores tanto públicos como privados orientados hacia la solución de un problema público delimitado. Vuelvo al el ejemplo de la asignación universal por hijo. Fue una demanda de las organizaciones sociales de hace muchos años, estoy hablando de los fines de los 80, principios de los 90, donde se plantea esto como demanda y se logra que se instale como una política pública. El objetivo de este proceso analítico es juzgar la pertinencia, la eficacia y la eficiencia de las intervenciones estatales con respecto a una situación social considerada inaceptable, ¿no? Digo, bueno, los chicos pasan hambre. Digo, Bahía Blanca se inundó. Gente perdió la vida, gente perdió la casa. Digo, bueno, es esto, es, bueno, ¿cómo administramos los recursos? ¿Qué tan eficaz y eficientes son los recursos del Estado para dar respuesta a eso? Digo, es muy importante esto, muy importante. En el último dice, se busca identificar una lógica de acción, discutir coherencia. Fíjense lo que dice Subirat, discutir la coherencia. Pienso en el ejemplo de la compañera y es como muy gráfico. Y su puesta en práctica a fin de atribuir responsabilidades a los actores públicos y privados implicados en los distintos escenarios y niveles de gobierno, ¿no? Y acá también digo, es muy interesante lo que él plantea, dice, en los distintos escenarios y niveles de gobierno. O sea, no solo la política pública se diseña en los niveles macro,
O a veces se diseña en los niveles macro y el que implementa nunca fue considerado para participar de ese diseño. Entonces, claramente, cuando le llega algo que decís, bueno, ahora tenés que hacer esto, vos decís, pero ¿cómo voy a hacer esto si no tengo computadora en el trabajo? ¿Cómo voy a hacer esto si no tengo internet? ¿Cómo le digo? Estas son cuestiones que nos han pasado, lamentablemente creo que nos van a seguir pasando un montón de veces. Digo, bueno, esto que parece tan bodoque de información es esto que venimos charlando, ¿no? Que tiene que ver con el diseño y la implementación. Sí, y te Y agrego, acá, Lore, en sí, esto, digamos, cuando nosotros vemos los diseños, obviamente cuando se diseña algo a nivel nacional, es probable que lo que se diseñe tenga que incluir modificaciones. O sea, una política pública es raro que como se diseñe, se implemente y salga bien. Y eso no es el problema. O sea, el problema es que tiene que ser lo suficientemente flexible para ir reacomodando ese diseño y modificándolo al ritmo de la implementación. Entonces, el ejemplo que traía Lore del Procrear implicó cambios, porque el Procrear tuvo que después el Estado salir a intervenir y regular al sector inmobiliario, salir a negociar de no me pongas precios por las nubes, había precios Procrear, después porque te estás avivando. Entonces, eso fue una negociación del Estado con el sector inmobiliario al que le tuvo que poner un coto porque se tal cual. estaban avivando. Entonces, decir, bueno, lo importante es que una vez diseñada, en movimiento, vaya incorporando las modificaciones que tenga que incorporar. Tal cual, es muy, muy claro el ejemplo y ahí es donde vemos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la parte coercitiva? Digo, bueno, ahí es eso, es el Estado regulando quién cumple y quién no cumple. Digo, se me viene otro ejemplo a partir de lo que dice Mercedes, lo de precios cuidados, que hoy es una mentira, pero fíjense ahí cómo a partir de la presión de las organizaciones que trabajan con el tema de consumidores y precios y bla, 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 digo, se ejerce una presión para que el Estado controle a los supermercados o a las marcas que no mantienen los precios dentro del programa Precios Cuidados. Ahí hay otro ejemplo clarísimo de lo que estábamos hablando. Y acá, bueno, la última filmina para sintetizar, digo, ahí hay una captura de alguien que subió a Instagram algo y a mí digo, cuando uno se aprende, cuando uno incorpora los lentes para el análisis de la política pública, la ve en todos lados, ¿no? Digo, entonces yo hice una captura de pantalla de esto que alguien, en mi Instagram, que alguien subió, alguien que tiene que ver con eso. Fíjense lo que dice Milei. Eliminamos la obra pública de Cuajo. Es algo de lo que estoy orgulloso, ¿no? Digo, fíjense en esa frase cómo se conjugan todo lo que vinimos hablando de la cuestión valorativa, de la garantización de derechos o no, de lo que hay atrás de una política pública, ¿sí? De el prejuicio o el desprecio que hay con respecto a lo público, a la gestión pública. Fíjense, él no solo dice eliminamos la obra pública de Cuajo, digo, porque uno a veces puede decir, mira, elimino este programa por estas razones, digo, como decía Mer, hay una hipótesis atrás de decir, mira, esto no funciona, esto hay que sacarlo, y es puede ser una buena decisión. No se me cortó a mí. A mí recién también se me cortó, pero ahora a vos te escuché, Mer. Lore, Perdió la señal Lore, me parece. ah, bueno, Sí. bien. A ver. Vamos a esperar a ver si se le desconectó. ¿Se me cortó? Sí, Lore, pero ¿En ahí. qué, No, pero ya en qué parte? volviste. Menos mal. ¿En qué parte? No podía estar sin sufrir, no ya venía demasiado bien. ¿En qué parte? No, en la última filmina, si querés poner a compartir. Ah, no quedé compartiendo. No, Uy, yo la fíjate. veo. ¿Vos la ves? Sí, A ver, pará. Si no, la comparto yo, Lore, a ver si vos la ves dale. ahí. ¿Vos la ves? Sí, Para que ahí, y te la dejo puesta ahí. Ahí está. bien.
No, ahora la veo en chiqui, espérenme un Ahí. segundo. Sí, ahí sí, perfecto, gracias, Mar. ¿Se enteró Ahí el presidente lo que estás diciendo? Eso es lo que pasa. se enteró, claro, me mandó Las fuerzas del cielo te las mandó. fuerzas del mal. Me va a decir que estamos adoctrinando. Las del cielo. Ustedes ríanse, pero pasa en algunas facultades, ¿eh? Está pasando, pasó en los cursos de ingreso que cuando los docentes hablaban, digo, el tema de los derechos humanos, de cuestiones de género, estudiantes de la universidad pública empezaban a violentar a los docentes y a las docentes y a decirles que eso era adoctrinar. Así que digo, es chiste, pero podría ser realidad, por lo menos en esta facultad no creo que pase. Esperemos. Bueno, entonces, no sé si se llegó a escuchar cuando hacía el análisis de la primera frase de Milei, de la frase que decía, ¿eso se escuchó? Ah, bien, bien. Y después, bueno, esto que le agregaba una compañera que decía, ¿alguna empresa privada va a sacar el agua de las casas y a construir lo destruido? Digo, bueno, ¿quiénes son si no es el Estado, no? Digo, pero fíjense esto, a mí me impactó cómo él no solo em, se corre de una política pública o hace un corrimiento desde el Estado eso, sino que se jacta. Para mí el jactarse es como lo que más impresión me da, porque siempre todos estamos más a favor o menos con determinada política pública o con el apoyo a determinados sectores. Eso es absolutamente subjetivo, ¿no? Digo, hoy, a pesar del modelo bastante liberal en algunas cuestiones que tenemos, hay un montón de sectores que le siguen reclamando al Estado. Y a veces, digo, eso también me hace ruido, porque digo, lo critican al Estado, critican las políticas de ampliación de derechos, pero cuando tienen un problema, el Estado no está presente. Digo, bueno, hay un montón de contradicciones con respecto a eso de los otros actores, ¿no? Entonces, bueno, digo, sintetizando ahí dice, el proceso de acción que se pone a rodar a partir de un conjunto de hipótesis de intervención para abordar una cuestión socialmente problematizada, lo hace teniendo en cuenta actores, recursos y situaciones, ¿no? Digo, la comprensión de qué es una política pública y su dinámica permite identificar direccionalidades, aciertos y problemas para elevar su calidad y estar en mejores condiciones de comprender los modos en los que se problematiza y aborda un problema público en un momento singular de nuestra historia. Uf, lo dije de corrido. Pero digo, no es nada distinto a lo que venimos charlando, ¿no? Y acá volvemos a meter el rol del trabajador y la trabajadora social, porque nos va a tocar, o ya nos está tocando, lidiar con esto, lidiar con el pedacito de política pública, si se quiere, lo digo gráficamente, que tenemos a mano. Digo. Entonces, por eso la última frase ahí que dice, eh, como que lidiar con aciertos y problemas para, fíjense, esta frase a mí me parece maravillosa, elevar su calidad. Digo, parte de nuestra tarea como gestores y gestoras de la política pública tiene que ver con eso, con elevar la calidad y estar en mejores condiciones de comprender lo que está pasando con esa política pública. Por eso la materia es una herramienta, porque pretende ayudarlos y ayudarlas justamente a eso, a decir, bueno, estoy en una escuela, elegí dedicarme a la parte educativa para acompañar, si querés ver, sacar, así veo la pantalla. Bien, ay, qué lindo sin la pantalla, sin el coso, ahora veo más. Digo, bueno, un poco no. La materia tiene que ver con eso, con que podamos tener capacidad de análisis, herramientas concretas, formas de intervención que nos ayuden a, cuando estamos parados en el medio del tsunami o tenemos 200 personas esperando afuera para que nos atiendan y no tenemos nada, o tenemos un alfiler, decir, bueno, ¿qué hago con ese alfiler? ¿Cómo disputo más recursos? ¿Cómo me interiorizo de lo que puedo llegar a generar si articulo con otros actores? ¿Cuáles son las alianzas, digo, que me van a servir para implementar mejor la política pública? Digo, pienso ver un ejemplo, digo, y con esto sí ya terminamos, de cuando nos tocó como universidad hacer el análisis y la evaluación de la asignación universal por hijo, y nosotras nos tomamos un trabajo, hicimos un documento, pero no saben lo que era, no sé cuántas hojas tenía, de aportes que hacíamos desde la universidad a la implementación de la asignación universal por hijo. Y cuando fuimos emocionadas a
a presentar todas esas, esa devolución que habíamos hecho y ese análisis pormenorizado de los formularios eran de registro, nos dijeron, no, pero ya los mandamos a imprimir. Bueno, volvemos a lo mismo, digo, amigarnos con la frustración, por supuesto, nunca plantar banderas, digo, plantar banderas en el sentido de bajar banderas, pero digo, fue esto, digo, éramos un actor importante, era la universidad haciendo un análisis sobre la implementación, pero digo, cuando fuimos con el análisis, y no porque demoramos, porque lo hicimos rapidísimo, no, pero ya lo mandamos a imprimir. Entonces, digo, todo el trabajo que habíamos hecho, digo, nosotras, digo, no es que hay que ser subsecretario de no sé qué, a cada uno de ustedes desde los lugares le va a tocar, o si no es que ya les toca la implementación o la evaluación o el diseño de la política pública. Y ahí la invitación también es a que ustedes como futuros o futuras trabajadores y trabajadoras sociales se piensen en todo el proceso de la política pública, porque en general la inercia va a, bueno, trabajador social, trabajadora social, a la implementación, listo, vamos al barro. Bueno, ojo con eso. Digo, hay un campo mucho más amplio de la política pública en el que necesitamos a trabajadores y a trabajadoras sociales. Entonces digo, que ustedes lo puedan ver, también les va a dar una herramienta para pensarse en otros ámbitos, que no sea solamente ir a un lugar, digo, no porque tenga nada de malo, al contrario, yo admiro profundamente, eh, pero digo, siempre a los trabajadores y a las trabajadoras sociales se les asigna determinado lugar en la política pública, ¿no? En el proceso de producción de la política pública. Bueno, hasta acá, dudas, preguntas, comentarios, sugerencias, todo, antes que se me corte, porque siempre se corta la luz. ¿Se vieron? ¿Se vieron en este proceso? Digo, quienes trabajan o quienes, bueno, todos somos destinatarios de políticas, pero digo, ¿lo pudieron ejemplificar a medida que íbamos desarrollando los conceptos? Digo, como para sacarlo de la abstracción, digo, ¿pudimos ver en ejemplos concretos lo que es o lo que no es una política pública? Bueno, voy a creer que sí. Bueno, capaz se necesita un tiempito más para reflexionar. Sí. Yo mientras aprovecho para decirles que puse ahí en el chat las invitaciones para las actividades de hoy, porque están subidas en el aula, pero ayer el aula andaba muy trabada. Y se subieron como actividades, pero no logramos que, no sé, subí como pude. No sé qué visualización tienen, pero la verdad es que ayer era imposible entrar. En general ya están todas y todos matriculados, entendemos, digamos, hasta hoy vi eso y decirles que estamos trabajando en la conformación y configuración de los espacios de práctica, ¿sí? Ni bien nosotros tengamos esas conformaciones, les vamos a informar. Y reiterarles que, bueno, por una cuestión organizativa, nosotros hemos pedido primeras y segundas opciones y hemos tomado para el armado eso porque si no se desequilibra mucho la composición de los prácticos, pero les vamos a informar todo. Recordarles, porque acá me sigue apareciendo, que por favor se pongan en los cuadrantes nombre y apellido para la asistencia. Me sigue apareciendo un iPhone ahí, que entiendo no se ha podido cambiar el nombre, mandé por privado, pero bueno, la manera en que nosotros tomamos la asistencia son reportes de estas grabaciones. Entonces, si dice iPhone, yo no sé quién es. Bueno, decirles eso. Bueno, ¿ves? Ahí Acá está. dice Noelia Bien, Ruibal. Bueno, eso me lo bien. toca anotar porque después en el reporte no me va a aparecer. Entonces, Noelia, para la próxima vos ponete Noelia ahí donde podés cambiar el nombre. Una cosa, un aviso, un parroquial, hoy como parte de las actividades de la memoria, además de participar de la apertura como cátedra, a las 6 hay una actividad que organiza el Centro de Estudiantes, que hay un coro que está formado por ex detenidos y familiares de desaparecidos de la última dictadura militar. Mi papá es uno de ellos, canta en el coro, así que tengo el corazoncito puesto en esa actividad.
Así que bueno, están todos. Ya se me hizo un nudo en la garganta, así que bueno, porque mi hija fue a quien se le ocurrió, ella estudia también trabajo social y es a quien se le ocurrió hacer esta actividad, así que ya estoy emocionada solo de contarlo. Así que bueno, invitados e invitadas todas hoy a las 6 de la tarde en el aula magna también, como el resto de las actividades. Bueno, si no hay comentarios, dudas, sugerencias, dejamos acá.